Tomoya Aki era un otaku empedernido, de rostro pálido y expresión anodina, que había enterrado su vida social en las profundidades del mundo 2D. Incapaz de conectar con la realidad, se refugiaba en sus novelas visuales, hasta que un día, una imagen fugaz, lo sacudió por completo. Mientras pedaleaba una mañana cualquiera, el viento arrastró un sombrero hasta él. Lo recogió justo cuando sus ojos se cruzaron con los de una chica. Fue como ver a la heroína definitiva de cualquier comedia romántica. Semanas después, la vida de Tomoya seguía atrapada entre sus dos trabajos, el de repartidor y el de soñador incansable. En la escuela, ignorando la ceremonia de apertura del nuevo curso, cruzó caminos con Eriri Spencer Sawamura. Aunque ella le había advertido que fingieran no conocerse en público, él insistió en recordarle que su talento como ilustradora era crucial para un proyecto que tenía en mente. Inspirado por ese encuentro veraniego con la chica del sombrero, Tomoya planeaba crear una novela visual. Eriri, sin paciencia, desestimó la idea, acusándolo de actuar por mero impulso, y lo mandó a hacer el trabajo él solo. Pero Tomoya no se dio por vencido. Le recordó su promesa de la infancia, fundar su propia compañía de juegos y contratarla. Aunque Eriri rechazó su propuesta, él la invitó a escucharlo después de clases, decidido a no rendirse. Más tarde, en la ceremonia, la brillante y elegante Utaha Kazumigaoka recibió un premio como mejor estudiante. Tomoya, acostumbrado a su presencia inalcanzable, la abordó en la azotea con su propuesta. Utaha lo ridiculizó sin piedad, arrojando su idea al vacío con una frialdad aplastante. Sin embargo, antes de marcharse, él volvió a insistir. Si quería saber más, lo encontraría en la sala audiovisual. Mientras corría hacia ese lugar, una chica lo interceptó para pedirle ayuda con unos materiales, pero Tomoya, enfocado en su misión, se excusó. En ese momento, ella le agradeció por haberle devuelto su sombrero en verano. Su mente colapsó. Esa chica común, de presencia invisible en su día a día, era la misma que lo había inspirado. Eriri llegó a la sala audiovisual alegando que no había venido por interés, pero al encontrarse con Utaha, comenzaron una guerra de indirectas disfrazada de cortesía. Afuera, Tomoya corría más rápido que nunca, sacudido por la revelación de que su musa era Megumi. Más tarde, ambos se sentaron en una cafetería y por primera vez, Tomoya la observó de cerca. Era linda, pero no tenía ese brillo de heroína ficticia. Lo que descubría no era una chica de ensueño, sino alguien real. Megumi le recordó que habían estado en la misma clase durante más de un año. Él, sorprendido, aceptó que jamás se había fijado en ella. Su imagen ideal se resquebrajó al saber que ya había regalado el sombrero. La épica historia de amor que imaginaba no tenía bases. Ella lo tomó con naturalidad, mientras él empezaba a entender que las emociones reales eran más complejas que cualquier historia preprogramada. Aun con su autoestima por el suelo, Megumi le reveló que era una figura conocida en la escuela, gracias a sus eventos de anime y donaciones de novelas visuales. Sin embargo, también le confesó que él no destacaba en absoluto, ni carisma, ni presencia, nada, solo era él. Esa simplicidad, tan opuesta a cualquier tropo de ficción, lo descolocó. ¿Cómo podía hacer de ella la heroína perfecta si no tenía ninguna cualidad destacable? Justo en ese momento, llegaron Eriri y Utaha, lanzándole miradas fulminantes por sentarse con otra chica. Tomoya las presentó como las integrantes clave de su círculo creativo. Eriri como ilustradora, Utaha como guionista, Megumi, con su tono neutro, intentó hablar, pero fue opacada por la tensión entre las otras dos. Sin rodeos, Eriri la cuestionó sin reconocerla. Megumi se limitó a decir que era solo una compañera de clase. La escena cerró con Tomoya anunciando el inicio de su gran proyecto, mientras sus aliadas lo miraban con escepticismo y Megumi apenas procesaba haber sido arrastrada a ese torbellino sin haberlo elegido. Tomoya continuaba desafiando cualquier noción de rendición. A pesar de las críticas de Eriri y Utaha, juró que seguiría reescribiendo hasta perfeccionar su historia. Declaró que su obra convertiría a Megumi en una heroína tan impactante que redefiniría el género de las novelas visuales. Pero mientras él hacía sus promesas épicas, Megumi ya se había marchado sin decir una palabra. El fin de semana siguiente, ambos se encontraron nuevamente. Tomoya intentó hacerla recordar el lugar especial donde se conocieron, pero ella respondió con frases vagas que no ayudaban en nada. Con calma, Megumi lo corrigió. Su verdadero primer encuentro fue durante la ceremonia de ingreso de primer año. Luego dejó caer un comentario peculiar, diciendo que confiaba en él simplemente porque los otakus no eran del tipo que causaba problemas. Tomoya, entusiasmado, le mostró una colección de juegos de citas, esperando que ella absorbiera la esencia de lo que significa ser la heroína principal. Mientras él se emocionaba con los arcos argumentales, Megumi mantenía una expresión neutra, clasificando la historia como algo promedio. Su indiferencia terminó revelándole a Tomoya que el enfoque de su escritura había estado equivocado todo ese tiempo. Gracias a la forma natural de ser de Megumi, Tomoya comprendió que su error fue intentar escribir una protagonista idealizada. Megumi, con su sencillez desarmante, había encendido sin querer su inspiración, pero justo cuando creía haber hecho un avance, ella se levantó para marcharse. Desesperado, le pidió que se quedara esa noche para seguir jugando la secuela. Aunque ella dudó, terminó aceptando por el bien del proyecto. Tomoya, conmovido por su apoyo, retomó su motivación. Con la fecha límite cada vez más cerca y sabiendo que Megumi estaría fuera de la ciudad por vacaciones, Tomoya trató de enfocarse, selló sus mangas, apagó el anime y se dispuso a trabajar, pero su fuerza de voluntad flaqueó
sentó y una lectura casual lo absorbió por horas. Al final del día no había avanzado nada. Al salir a tomar un refresco, encontró a Eriri en su sala de estar. Ella había llegado sin previo aviso, dispuesta a trabajar en sus ilustraciones. Según explicó, en su casa había una visita oficial y prefería evitar distracciones. Después de ver el poco progreso de Tomoya, no tardó en lanzarle un juicio contundente. No tenía madera de creador. Tomoya, en lugar de defenderse, admitió que ambos venían del mismo lugar y que si ella había podido llegar tan lejos, él también podría. Aunque Eriri intentó disimularlo, sus palabras la conmovieron. Fue entonces cuando Utaha apareció y Eriri se escondió. Utaha, tras saber que no había avances, sugirió que Tomoya debía renunciar y volver a ser un simple consumidor, pero él le recordó que fue ella quien le dijo que su problema era no saber lo que quería crear. Aquellas palabras lo marcaron y ahora estaba decidido a avanzar. Antes de irse, Utaha le recomendó involucrar seriamente a todos los miembros del círculo si realmente pretendía lograr algo significativo. Al marcharse, le dejó una frase intrigante sobre esconder una bicicleta. Tomoya quedó perplejo hasta notar que se refería a la bicicleta de Eriri, lo que reveló que ella había estado escuchando todo. Más tarde, volvió a hablar con Megumi sobre el proyecto. Ella le preguntó directamente qué era lo que le gustaba de ella. Él respondió que todo, aunque le gustaría que fuera un poco más firme. Megumi, algo confundida, lo dejó con la expectativa de descubrirlo por sí misma. Los días siguientes pasaron sin progreso alguno. La fecha límite se acercaba y el bloqueo creativo lo tenía atrapado. En un intento desesperado por inspiración, regresó al lugar donde conoció a Megumi. Fue entonces cuando una gorra blanca voló frente a él y al girar la vio vestida como una heroína de cuento. Ella había vuelto anticipadamente de sus vacaciones al enterarse del cierre del plazo, pero antes de reunirse con él, se encontró con Eriri y Utaha para agradecerles por todo lo que habían hecho por ella. Tomoya, emocionado, le preguntó si realmente creía en su sueño. Megumi no tenía claro cuál era ese sueño, pero sabía que él lo tomaba muy en serio, así que le pidió que la convirtiera en esa heroína de ensueño. Con renovado espíritu, Tomoya tomó su mano y se dirigió a casa, decidido a presentar una propuesta capaz de convencer a las otras dos integrantes del círculo. Sin embargo, Eriri los observó desde lejos, invadida por los celos. No quería trabajar con Utaha, pero ver a Tomoya elegir a Megumi despertó emociones contradictorias. Días después, Utaha recibió una llamada de su editor, Yori Hashima, recordándole una entrevista sobre su próxima novela. Aunque intentó rechazarla, él logró que aceptara. En el autobús, Megumi comentó que había terminado de leer una novela durante la noche. Tomoya se emocionó, creyendo que una nueva otaku había despertado. Megumi se sorprendió de que Utaha, siendo tan seca y aburrida en la escuela, fuera capaz de escribir algo tan apasionante. Tomoya respondió que ese contraste es lo que la hacía interesante. Agregó que, aunque a veces parecía distante, Utaha había trabajado duro para llegar donde estaba. Para él era como una figura divina. Megumi, con su tono siempre realista, señaló que solo un dios puede ser escritor exitoso y tener buenas calificaciones. Tomoya, sin embargo, se mantenía firme en su admiración, esperando ansioso la nueva obra de su ídolo. En la improvisada entrevista, Tomoya se presenta como el entrevistador y le da la bienvenida a Utaha. Sorprendida de ver a alguien tan cercano en ese rol, ella le exige una explicación y él revela que fue la editora asistente quien le ofreció el puesto. La editora aclara que, sabiendo que Utaha no tolera a desconocidos y tiende a ser arrogante en entrevistas formales, pensó que lo mejor era elegir a alguien que la conociera de verdad. Aunque parece una pésima idea, el plan funciona. Aún así, Utaha se enfurece y amenaza con marcharse, negándose a concederle una entrevista a alguien como él. Sin perder el tiempo, Tomoya se arrodilla dramáticamente, rogándole que se quede. Le confiesa que ya sabía que ella lo rechazaría, incluso pensó en declinar la oferta, pero no pudo resistirse a la oportunidad de descubrir detalles de su nueva serie y verla sonrojarse. La entrevista comienza y Tomoya la elogia por el éxito de su trabajo anterior, que vendió más de 500,000 de copias, pero Utaha le responde que ese logro no se debe solo a su talento, sino también a él. Tomoya queda perplejo, la editora lo confirma, las ventas se dispararon después de que él publicara la reseña en su blog. Esa revelación lo deja atónito. En su mente, si su recomendación fue lo que impulsó las ventas, tal vez la historia no era tan buena como creyó. Desilusionado, decide omitir ese dato del informe. Poco después, ambos se cansan de las preguntas sin sentido. Tomoya sugiere terminar la entrevista, pero Utaha lo desafía, acusándolo de evitar las preguntas profundas por miedo a sus respuestas sinceras. Finalmente, él le pregunta directamente por su próximo proyecto. Utaha, sin rodeos, revela que ha decidido unirse al desarrollo del juego. Al día siguiente, convoca a los miembros del círculo y presenta el calendario de producción. El objetivo es lanzar el juego en diciembre para el Comic Market de invierno. Eriri y Utaha protestan de inmediato, diciendo que el plazo interfiere con sus compromisos. La discusión escala rápidamente hasta que Tomoya los detiene para enfocarse en la historia y los diseños. Utaha menciona el presupuesto. Crear el juego costará alrededor de 1.000.000 de yenes, lo que deja a Tomoya en shock. Como estudiante sin dinero, no tiene idea de cómo reunir esa suma. Sorprendentemente, Utaha le ofrece prestarle el dinero, mencionando que sus novelas generan buenos ingresos, pero le advierte que tendrá que hacerle un favor. Se acerca lentamente, como insinuando algo más, pero antes de que diga nada, Eriri interrumpe con celos
cielos encendidos. Ambas comienzan a discutir otra vez hasta que Tomoya las detiene con firmeza, asegurándoles que su compromiso es lo único que necesita para sacar el proyecto adelante. Inspirado, Tomoya se lanza a trabajar, decidido a crear el mejor juego de simulación de citas jamás visto. Sin embargo, durante su turno, en un restaurante, ve entrar a Megumi acompañada de otro chico. Su corazón se detiene. Al día siguiente, ella le explica que era su primo de visita, pero él no lo acepta fácilmente. Para Tomoya, eso no fue solo una cita casual, fue el inicio del arco de transformación de su heroína, un momento clave en su evolución. Le ruega que evite verlo hasta que termine el juego, pero Megumi ya tiene planes para el fin de semana. Esa noticia lo deja frustrado. En el círculo, Eriri tiene dificultades para dibujar distintas expresiones de Megumi, a quien describe como inexpresiva y vacía. Agobiada, se queja con Tomoya, diciendo que jamás ha trabajado con alguien tan difícil. Para ella, Megumi es como un personaje de fondo mal diseñado. Tomoya la defiende, explicando que Megumi sí siente, solo que no lo demuestra con facilidad. Finalmente, Eriri acepta seguir intentando y le propone ir a su casa el fin de semana para avanzar en el trabajo. Al escuchar fin de semana, Tomoya se pone nervioso. Ella le pregunta si tiene una cita. Eriri sospecha que está saliendo con Megumi y él lo niega, aunque inventa un escenario hipotético en el que una chica lo engañó para ir juntos al centro comercial. Pide consejos sobre cómo debería haber actuado. Eriri responde con frialdad, sugiriendo que no debe ser tan directo, mientras que él afirma que prefiere ser auténtico. Agrega que Megumi también actúa como ella misma, sin ocultar que no es una otaku, y eso es algo que admira. Eriri, celosa, sospecha que efectivamente tiene una cita con Megumi. Mientras tanto, Yuta entra en un estado de inspiración repentina. Esa conversación le da el marco perfecto para la trama del juego. Al día siguiente, le entrega a Tomoya un borrador impreso. Él lo lee con entusiasmo, sintiendo que es exactamente lo que el juego necesita. Pero cuando ella le pregunta si puede considerarse la versión final, él duda. 3 días pasan sin una respuesta, lo que desespera a Eriri, quien lo presiona para que decida. Él responde que aunque la historia le gusta, siente que algo no encaja, no sabe qué es, pero no puede aprobarla aún. Luego, solo con Megumi, ella le recuerda su cita y le pregunta si desea posponerla. Él se niega. Pase lo que pase, no piensa cancelar ese momento. El día llega y se encuentran en un centro comercial recién inaugurado. Tomoya, agobiado por la multitud, desea no haber venido. Megumi comenta que habría sido mejor esperar unas semanas. Para organizarse, él le pide que haga una lista de tiendas para poder planificar el recorrido. Ella duda que sea posible recorrerlas todas, pero Tomoya, decidido, traza una estrategia para visitar cada lugar sin perder tiempo en colas. Así comienza una nueva etapa en su historia compartida, llena de pasos pequeños pero firmes. Mientras atravesaban una multitud en el centro comercial, Megumi tropezó ligeramente, pero Tomoya la sostuvo con firmeza. Siguieron de la mano hasta la última tienda, celebrando con una pequeña ovación mutua haber completado todo en un solo día. En una tienda de gafas, Megumi tomó un par y se las colocó en el rostro de Tomoya, agradeciéndole por la cita antes de anunciar que no podría verlo en casa, ya que tenía otro compromiso. Días más tarde, Tomoya intentó contactarse con Utaha, pero ella evitó sus llamadas. Su asistente le sugirió que dejara de fingir desinterés, pero Utaha insistía en que no tenía nada que decirle. Tomoya, por su parte, decidió volver a la cafetería, donde solía reunirse con ella en sus primeros intercambios creativos. Recordó aquel momento en el que ella le había pedido su opinión sobre el tercer volumen de su novela, y él, abrumado por su admiración, se negó a juzgar algo tan importante. Al volver al presente, la decepción por no encontrarla allí lo invadió. Mientras tanto, Utaha observaba su celular con ansiedad, recordando ese pasado con Tomoya. La lluvia comenzó a caer. Su asistente salió en busca de un paraguas, y justo entonces vio a Tomoya empapado bajo el aguacero. Lo llevó de inmediato a su habitación para que se cambiara. Su, la asistente, se marchó discretamente, no sin desearle suerte, dejando a Utaha visiblemente alterada. Ya a solas, Tomoya intentó marcharse, pero ella lo detuvo. Al sentarse juntos, le preguntó por qué había ido. Él explicó que no podía soportar más el silencio y que había averiguado su paradero gracias a su madre. Luego, con firmeza, le pidió un favor, que lo ayudara a convertirse en un verdadero creador. Ella lo miró sorprendida y, al malinterpretar sus palabras iniciales, lo golpeó por ser un iluso. A pesar de ello, le preguntó qué pensaba del nuevo borrador. Tomoya le habló sobre su cita con Megumi y cómo eso había cambiado su perspectiva. Quería que su guión reflejara más realismo, menos idealización. Sugirió simplificar al personaje femenino para que su evolución sorprendiera genuinamente, aunque Utaha se sintió ofendida por la propuesta de volver menos distintivo a un personaje. Terminó aceptando el desafío, intrigada por su lógica. Una vez más, entró en ese estado creativo que solo alcanzaba cuando estaba inspirada, cuestionando si estaba mal que un autor pusiera su corazón por completo en una obra motivado por un fan. A la mañana siguiente, mientras se vestía para marcharse, le agradeció por haber estado con ella y por su colaboración. Lo reconoció como un verdadero creador y le dio la bienvenida oficial al mundo del desarrollo. Una semana después, Eriri lo llamó a su casa. El tiempo se les acababa para terminar el manuscrito de su kit de Comiket. Lo culpó por su retraso y él aceptó la responsabilidad. Cuando le preguntó cómo podía ayudarla, Eriri confesó que necesitaba apoyo
con la historia y la estructura. Tomoya, inseguro, dijo que no tenía experiencia, pero Eriri insistió. Recurrir a un apasionado del anime como él era su mejor opción. Le contó que su proyecto se titulaba Prisma de Nieve, lo que emocionó a Tomoya de inmediato. Mientras hablaban, Eriri lo involucró en la trama, argumentando que su audiencia era un grupo específico de fans que solo reaccionaban si eran provocados adecuadamente. Poco después comenzaron a representar escenas entre personajes. Al principio todo iba bien, hasta que Eriri improvisó líneas con insinuaciones poco apropiadas que hicieron que Tomoya rompiera el personaje de inmediato. Al día siguiente, en la escuela, Tomoya se topó con Megumi y comenzó a corregirla, como si fuera un personaje mal construido. Criticó su cambio de peinado, asegurando que podría romper la conexión emocional que los jugadores ya habían formado. Megumi explicó que los personajes en manga también cambian de look para darles más profundidad, pero Tomoya estaba más centrado en la percepción del público. Desde lejos, Eriri observaba esa interacción mientras lidiaba con un grupo de compañeras fastidiosas. Fue entonces cuando una pelirroja exuberante corrió hacia Tomoya, lo abrazó con entusiasmo. Megumi y Eriri se quedaron atónitas. Él apenas pudo recordar su rostro, pero ella claramente tenía una conexión con su pasado. Eriri intentó ocultar su evidente incomodidad, aunque intentó fingir indiferencia. Utaha notó que la mueca de Eriri no era de aprobación. Tomoya bromeó con la transformación física de Izumi, lo que la llevó a decir que todo lo aprendido sobre cómo ser una chica femenina fue gracias a él, dejando a las demás atónitas. Izumi incluso recordó cómo el juego Little Love 2, un regalo de cumpleaños de Tomoya, había marcado su vida. Eriri, confundida, preguntó si este era el tipo de heroína que Tomoya había estado moldeando. Él, sin saber cómo explicarlo, dejó aún más claro que sus ideas solo tenían sentido en su cabeza. Para Utaha, sin embargo, todo indicaba que Tomoya estaba corrompiendo el alma pura de una chica inocente. Antes de irse, Izumi lo invitó a su casa, mencionando que su hermano estaría encantado de verlo. Tras su partida, Eriri, aún celosa, siguió a Tomoya hasta que finalmente le reprochó la elección del juego que le regaló a Izumi. Justo en ese momento apareció Yuji, un viejo conocido, aunque al principio fue ignorado, volvió a interrumpirlos, recordando los tiempos en los que ambos compartían el sueño de triunfar como otakus. Tomoya, molesto, lo despreció, acusándolo de no amar verdaderamente el anime, sino de usar a otros para trepar socialmente. Yuji reveló que ahora pertenecía a un círculo importante y ofreció una tarjeta a Eriri, a quien su grupo también había estado observando. Sugirió que Tomoya no era digno de su talento. Esto sorprendió a ambos. Más tarde, Megumi encontró a Tomoya y Eriri revisando una serie de páginas de manga con escenas bastante reveladoras. Al darse cuenta de que no se trataba del proyecto del juego, sino del libro que Eriri presentaría en el próximo Comiket, Megumi se relajó. Al preguntarle sobre el evento, Megumi se enteró de que ocurriría al día siguiente. Aunque aún no habían impreso los libros, Eriri aseguró que estarían listos, ya que su participación era para el tercer día. Tomoya, sin embargo, comenzó a criticar su gestión del tiempo, mientras mantenía su entusiasmo centrado en el Comiket de invierno, donde lanzaría su juego. Intentando volver al presente, Megumi expresó su emoción por el evento de verano y el libro de Izumi. Tomoya, emocionado, habló de lo prometedor que era el trabajo de ella, aunque Megumi esperaba que no fuera del mismo tono adulto de lo que estaban viendo sobre la mesa. Cuando Megumi decidió jugar Little Love 2, Tomoya se emocionó al ver cómo se convertía poco a poco en una verdadera otaku. Eriri, observándolos, sintió una mezcla de celos y desconcierto. Más tarde, mientras revisaba los dibujos de Eriri, Tomoya le preguntó si consideraba dedicarse profesionalmente, y ella confesó que había recibido propuestas, pero no las había aceptado. Al mencionar la invitación de Yuji, Eriri reconoció que era tentadora por sus beneficios, pero rápidamente dejó claro que no se uniría a ningún otro grupo hasta después del Comiket de invierno. Había elegido el círculo de Tomoya. Llegado el día del Comiket de verano, Tomoya y Megumi llegaron al lugar y él rebosaba de emoción. Al encontrarse con Izumi, esta lo recibió con su habitual entusiasmo. Mientras organizaban la mesa, Izumi fingía seguridad, asegurando que no lloraría si no vendía ejemplares. Tomoya, por su parte, hojeó el libro y quedó sorprendido por su calidad, considerando que apenas llevaba un año dibujando. Más tarde, mientras Tomoya se ausentaba para imprimir algo, Izumi se preguntaba dónde estaba. Pronto regresó con una impresión ampliada de una de las páginas de su libro. Al verla, Izumi entró en pánico. Esa era una de las páginas que no logró terminar a tiempo, con los trazos incompletos. Le pidió que la retirara, pero Tomoya insistió. Megumi intervino, diciendo que esa página había marcado un punto de giro en la historia, volviéndola aún más interesante. Un cliente se acercó y pidió leer una muestra. Tras hacerlo, pidió comprar una copia. Así comenzaron a formarse filas frente a su mesa, y en poco tiempo el libro de Izumi se agotó por completo. Eriri más tarde se encontraron cara a cara cuando ella apareció en secreto para comprar una copia. Tomoya intentó bromear sobre cómo jugar nuevamente, había reavivado su pasión, pero ella rápidamente dejó claro que no estaba allí por eso. Molesta, le preguntó qué pensaba realmente del libro de Izumi. Él sonrió, creyendo que su opinión era evidente, pero Eriri captó en su tono una admiración que jamás había recibido de él. Herida, salió corriendo sin escuchar explicaciones. Al día siguiente, Tomoya despertó sobresaltado al encontrar
encontrar a Uta en su habitación. Megumi la había llamado después del incidente con Eriri. Cuando él se negó a contar lo sucedido, Uta comparó su actitud con la de esos protagonistas torpes de novelas visuales, incapaces de enfrentar los conflictos. Aseguró que Megumi debía observar todo, pues aprendería lecciones clave. Más tarde, Tomoya recapituló la situación y Uta intervino con una versión más dramática. Dijo que al exagerar el talento de Izumi, Tomoya había aplastado el corazón de Eriri, que ahora se sentía desplazada como amiga y como creadora. Al preguntarle qué debía hacer, Uta respondió que debía recurrir a los recuerdos y promesas de la infancia. Esta vez le tocaba a él ser la heroína de la historia. Tomoya fue al Comiket con la esperanza de encontrarla, pero sin éxito. Eriri estaba en casa, vistiéndose para un evento familiar, hasta que fue sorprendida por los fuegos artificiales. Salió al balcón y, para su sorpresa, vio a Tomoya frente a ella, replicando una escena del juego que solían jugar juntos. Le ofreció su mano, ella la tomó, la llevó a un edificio escolar abandonado, donde ella le reprochó su repentina preocupación. Afirmó que ella fue quien lo introdujo al mundo de los simuladores de citas y que él la había reemplazado. Ella se alejó, pero Tomoya reveló que no había venido a disculparse, sino a expresar su enfado por cómo lo abandonó. Recordó cómo años atrás fue aislado por defenderla y cómo ella prefirió alejarse en lugar de estar a su lado. Eriri replicó que no tenía otra opción, pero Tomoya no aceptó eso. Le explicó que ella era su mundo en aquel entonces y que su alejamiento lo había destrozado. Ella se defendió diciendo que también sufrió y le preguntó por qué prefería el libro de Izumi al suyo. Tomoya, directo, dijo que el libro de Izumi era mejor y que su obra no estaba a la altura. Esto la hizo llorar, pero él agregó que si no se esfuerza más, entonces simplemente no le importa estar en la cima. Conmovida, Eriri juró convertirse en la número 1 y que no se disculparía hasta lograrlo. Tomoya terminó cargándola de regreso a casa. Al día siguiente, ella presentó la ilustración para el banner del círculo. Megumi, al verla, comentó que parecía que la chica del dibujo no llevaba ropa. Uta soltó una cita ambigua como explicación. Tomoya aprobó el diseño y ordenó avanzar con la producción. Más tarde, en una videollamada, para revisar el progreso del proyecto, Utaha se sorprendió al ver la energía con la que Eriri trabajaba desde que terminó el Comiket. Cuando la provocó por su entusiasmo, Eriri replicó que Uta no podía hablar, considerando que su novela aún estaba retrasada. Tomoya, incómodo, intervino para detener la discusión. Después de la llamada, Tomoya fue al baño y se encontró con su prima, quien salió casualmente sin notar el momento. Más tarde, ella apareció en su habitación, sorprendida por su colección de juegos. Cuando se disculpó por el encuentro anterior, él dijo que esperaba una reacción escandalizada, como en los animes, pero ella lo tranquilizó, haciendo que él se sintiera aún más fuera de lugar. Mientras ella inspeccionaba su biblioteca, Tomoya intentó cambiar el tema, pero terminó distraído por su presencia. La situación lo hizo reflexionar sobre lo difícil que era separar su mundo idealizado del mundo real que lo rodeaba. Después de todo lo ocurrido, Tomoya se enteró de que Michiru había corrido a su casa tras discutir con su padre, como solía hacerlo. Cuando le preguntó por qué, ella le reveló que había empezado una banda escolar. Tomoya, sorprendido, pensó que ya la habría dejado, pero ella aseguró que no iba a rendirse después de tan poco tiempo. A diferencia de él, que había abandonado muchas cosas, Michiru afirmaba que su compromiso demostraba su talento. Le recordó que desde niños él solo se había mantenido fiel a una única pasión. Michiru anunció que se quedaría un tiempo, lo cual decepcionó a Tomoya al saber que sus padres no tenían problema con ello. Criticó su ropa, pero ella respondió que él era el único que podía verla así. El ambiente se volvió incómodo cuando lo atrapó desprevenido, invadiendo su espacio personal. Al día siguiente, en la sala audiovisual, Utaha comenzó a comportarse de forma extraña, insinuando que quería liberar su estrés. Eriri llegó justo a tiempo para interrumpir cualquier posible desliz. Con la atención aún presente, comenzaron a discutir sobre la música del juego. En ese momento, Tomoya recibió un mensaje de Michiru. Megumi notó la notificación, pero no dijo nada. Sin embargo, Eriri lo confrontó, le arrebató el teléfono y se indignó al descubrir que su prima, una compañera de edad, vivía con él. Ambas comenzaron a sospechar y lo interrogaron. Intentó justificarse narrando su historia con Michiru, lo que solo provocó los celos de Utaha, al saber que no era su única amiga de la infancia. Esa noche, Tomoya volvió a casa y encontró a Michiru en una posición incómoda, rodeada de desorden. Al intentar averiguar cuánto tiempo planeaba quedarse, descubrió que había arrojado sus preciadas colecciones. Corrió a rescatarlas, molesto. Ella le sugirió dejar atrás el mundo otaku. Él rechazó la idea, asegurando que ninguna chica se fijaría en alguien como él. Michiru le propuso conocer a algunas de sus amigas, pero él replicó que eso no bastaba para cambiar su vida. Discutieron sobre prioridades, Michiru defendía su banda y Tomoya su juego. Se burló del mercado de novelas visuales, diciendo que estaba en declive. En un momento comenzó a tocar la guitarra y la melodía impactó profundamente a Tomoya, quien le pidió unirse a su proyecto. Al día siguiente la presentó al círculo como responsable de la música. Eriri y Utaha se mostraron escépticas y Michiru lo estranguló al enterarse de la decisión unilateral. Eriri, celosa, temía perder su lugar como amiga de la infancia. Tomoya trató de convencer a Michiru de colaborar usando su banda para promocionar el juego. Ella se negó, defendiendo que su grupo ya era su forma de expresión. Utaha intervino
freno, advirtiendo que obligarla no traería nada bueno. Tomoya insistió, como Utaha era la guionista y Eriri la ilustradora, Michiru debía hacer la música. Ella no aceptó fácilmente. Durante una conversación más íntima, Michiru recordó un momento en el que Tomoya la ayudó cuando se perdió en el bosque. Avergonzada, lo abrazó desde atrás, justo cuando Eriri también lo sujetó desde el frente. Más tarde, Michiru entró en su habitación usando su camisa, lo que provocó otra escena incómoda. Tomoya intentó desviar el tema, pero ella malinterpretó sus palabras y comenzó a desabotonarse. Él rápidamente aclaró que solo quería su apoyo para cumplir su sueño con sus amigos. Michiru se mantuvo firme, dijo que solo aceptaría ayudar si conseguía un manager para su banda. Tomoya aceptó el reto, dispuesto a encontrar uno a cambio de su participación. Cuando entendió que se refería a él, entró en crisis. Sin embargo, ella le advirtió que como manager no tendría tiempo para trabajar en su juego. Ella le aconsejó dejar el proyecto, pero él se negó. Michiru señaló que sus amigos no compartían esa misma pasión. Al día siguiente, Yoshihiko tuvo su momento de aparición, preguntando a Tomoya si estaba saliendo con Megumi. Dado que pasaban mucho tiempo juntos, aunque Tomoya insistió en su lealtad al 2D, no pudo evitar sentirse entusiasmado. Ver que otros notaban a Megumi era señal de que su heroína estaba empezando a brillar. Más tarde esa noche, Tomoya intentó avanzar en el trabajo asignado, pero fracasó. Al día siguiente, llamó a Megumi temprano en la mañana y le preguntó si el círculo estaba fuera de control y si él era el único verdaderamente comprometido. Megumi lo citó en un restaurante para comer algo y jugar a la pelota. Allí le mostró sus ideas y algunos libros que había estado leyendo para ayudar en el proyecto, pero Tomoya, incómodo, respondió que nadie le había pedido eso. Ella aclaró que lo hacía porque realmente quería ayudar. Confesó que quería crear el juego, aunque no se considerara tan talentosa. Agregó que Eriri y Utaha también habían aportado mucho y no podía imaginar que lo hicieran a regañadientes. Finalmente pidió ser convertida en una heroína digna de admiración, y Tomoya lo prometió. Luego, en tono de broma, ella le preguntó si acaso su recomendación de no acercarse tanto a Michiru tenía que ver con sentimientos pasados. Tomoya, avergonzado, se disculpó. Al escuchar una canción de Michiru, Megumi preguntó si ella realmente no tenía relación alguna con la cultura otaku. Después, Tomoya asumió el papel de manager de la banda de Michiru y explicó durante el programa de Deadwood que serían la primera banda en tocar. Dado que eran nuevas, no figuraban en boletos, volantes ni en la web. Nadie esperaba verlas, pero gracias al trato que él aceptó, pudieron debutar. De lo contrario, habrían tocado en fiestas infantiles con menos reconocimiento que el payaso. Las chicas se animaron entre sí. Mientras tanto, Megumi y Utaha llegaron al espectáculo. Antes de entrar, Utaha culpó a Megumi por no detener las malas decisiones de Tomoya. A pesar de sus intentos por defenderlo, Utaha insistía, Megumi se alejó, frustrada. Poco después, Eriri también llegó, pero al ver lo que ocurría, consideró marcharse, incapaz de ver a Michiru ocupando su lugar como amiga de la infancia. Megumi insistió en que confiaran en Tomoya, pero Utaha preguntó qué había hecho bien para merecer esa fe. En la sala verde, Michiru protestó por los disfraces. Tomoya reveló que su banda era de covers de anime desde antes de que ella se uniera. Como no era fan del anime, nunca lo notó. Incluso sus canciones empezaban a parecer salidas de un anime. Michiru, desconcertada, confrontó a sus compañeras, quienes confesaron que siempre lo ocultaron por temor a su rechazo. Tomoya aprovechó para revelar que había negociado con su banda. Él sería su manager si ella componía para su juego. Michiru no vio eso como una victoria. Tomoya le dijo que si no le gustaba, podía renunciar y marcharse. Sorprendida, escuchó a sus compañeras rogarle que no los abandonara. Aunque insistió en que no era una otaku, Tomoya dijo que no necesitaba hacerlo, solo cantar. Ella dudaba, pero él aseguró que algún día lo sería. Michiru subió al escenario con su banda y el público respondió con entusiasmo. Después del show, Tomoya le preguntó cómo se sintió. Ella, emocionada, dijo que nunca esperó una reacción tan positiva. Tomoya le recordó que era hora de que también persiguiera su sueño. Le habló de cómo uniría su guión con la ilustración de Eriri y la música de Michiru en un milagro. Ella tomó su mano en señal de acuerdo. Más tarde, Eriri seguía celosa, pero Megumi comentó lo feliz que estaba de tenerla en el equipo. Eriri protestó diciendo que incluso sin música, su arte podía conmover a cualquiera. Al ver su reacción, Megumi dijo que se alegraba por dos cosas, que ahora respetaba la opinión de Utaha y que finalmente tomaba en serio la creación del juego. Añadió que no podía esperar al Comiket de invierno para ver el resultado. Siguió caminando, pero Eriri, sorprendiendo a todos, la llamó por su nombre. Aunque incómoda, defendió que los otakus que trabajan juntos en un juego no deberían ser tan formales. Megumi recordó la advertencia de Utaha sobre acercarse demasiado, pero decidió ignorarla, respondiendo también con su nombre. Unas semanas después, Utaha terminó de escribir los escenarios. Tras revisar el material, todo el equipo se emocionó. La primera etapa del juego estaba completa y aún quedaban 2 meses para el Comiket. Esta era la historia de otakus y no otakus que se unieron para hacer realidad un sueño.